Comenzamos hoy un ciclo que me ha gustado llamarlo otredad. La respuesta a este término son muchas. Algunas vienen de la filosofía, otras de la sociología, la antropología, otras ciencias como el psicoanálisis, también las otras ciencias sociales. La idea es que a medida que vayan transcurriendo los programas podamos ir agregando algunos conceptos respecto de qué es otredad. Sencillamente podemos decir, como para comenzar hoy, se trata del reconocimiento del otro como un individuo diferente que no forma parte de la comunidad propia, pero que es fundamental ese otro en el desarrollo cultural, en el desarrollo social, en el político, en el económico. Es impensado creer que podemos hacer algo si no estamos vinculados a ese otro. Es más profundo, insisto en no hacer el desarrollo de ese tema en el día de hoy. Esta experiencia en Conclusión TV nos va a llevar por distintos temas. No va a ser un programa temático, no vamos a abordar uno solo dentro de un género. La idea que tengo, quiero ver si la puedo llevar adelante, y que he charlado con los productores y quienes hacen Conclusión TV, es ir reconociendo, conociendo y aprendiendo sobre otros temas a través de interlocutores que conozcan profundamente de ello. Para comenzar este ciclo y como para ir rompiendo el hielo de estar frente a la cámara, hoy tengo un invitado que ya vamos a develar quién es. Hace pocos días, en el mes de noviembre, se cumplieron 60 años de la creación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Si la cámara lo toma, a lo mejor lo voy a meter en un lío al cameraman. Acá tengo un libro que es editado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En él hay un repaso, un punteo de los 60 años de historia del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Año por año, su presidente y todo un equipo de colaboradores han ido punteando los aspectos más salientes en cada año. Voy a ir retirando el libro y una de las cosas que dice en su tapa, lo han podido ver, 60 años de coherencia ideológica. El cooperativismo, el asociativismo, la economía social, el mutualismo, si hay algo que tienen, es están en los antípodas de lo que es el neoliberalismo. Es una propuesta económica heterodoxa, no la rueda de auxilio, por lo menos desde mi mirada, de ninguna economía, sino la economía que puede llevar adelante el uno a uno, en términos de decir un socio, otro socio, juntos, llevar adelante aspectos que hacen a las necesidades del hombre, del ser humano, hombre, mujer, a la sociedad toda, en cuanto a servicios, crédito y otras tantas cosas que vamos a ir desarrollando, algunas con el invitado y otras en otros programas de la economía social que está dentro de mis ideas llevar adelante. 60 años de coherencia ideológica. Si puedo encontrar lo que marqué, que escribe Edgardo Form, que es el presidente actual del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que integra Cooperar, integra también la ASI, que está presidida por un argentino, que es la Alianza Cooperativa Internacional. Dice lo siguiente: 60 años de coherencia ideológica. Esa es la síntesis del texto que presentamos en homenaje a los 60 años del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que fue creado un 23 de noviembre del año 1958. ¿Puedo equivocarme? No, en el año 1958. Y tiene una declaración de principios que voy a citar 3 nada más: vigencia de la democracia y mantenimiento de la paz, defensa de los intereses de la comunidad, unidad integral del movimiento cooperativo y reafirmación de los principios rochdalianos. Dicho esto y hecha esta presentación, voy a saludar a Daniel Scheinfeld. Daniel, espero haber dicho bien tu apellido. Sí, está bien. Bien. Está bien. Daniel es abogado, además integra, es presidente
de la Comisión de Asociados del Exacto. Banco Credicop de la ciudad de San Lorenzo. Exactamente. Así es. Brevemente, no vamos a andar por ese camino. El Banco Credicop funciona con un consejo de administración, con comisiones de asociados en cada una de sus 267 filiales en todo el país. Y son sus integrantes socios, no son clientes. Exacto. Esta es una de las cosas que lo distingue al Banco Credicop, más allá de la mínima rentabilidad mínima necesaria y más, que, insisto, no va a ser el eje de nuestra charla. Cuando se cumplieron los 60 años, Daniel hizo un repaso frente a un auditorio de más de 300 personas de la historia del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, puntualizando algunas cosas dentro de un eje. Así que somos todo oídos. Ahora te dejo la posta después de esta introducción. Bueno, yo en el acto del 60 aniversario hice un paralelismo entre la situación económica y social que produce el nacimiento del instituto y la actualidad. ¿En qué sentido? En su momento, después del golpe de Estado del 55, la actividad financiera se volcó prácticamente a las clases medias altas y altas, Sí. y dejó de lado a todo lo que eran las pymes, a la gente en sí, a todo lo que fuera la posibilidad de contar con una asistencia financiera para el desarrollo. Tal es así que incluso en aquellos pueblos alejados de las grandes ciudades, o las ciudades que no eran tan grandes en ese momento como Rosario, no contaban con asistencia financiera, ni siquiera había un Banco Nación, una sucursal del Banco Nación que los pudiera asistir. Eso hizo de que, aparte de la política económica, como era en la retracción del consumo y el favorecer la economía, podríamos decir como actualmente, en las altas esferas, Sí, la concentración. la concentración económica, produjo la necesidad que fueran surgiendo cajas de créditos. Que la caja de crédito que asistía, era prácticamente como un banco, o pequeño banco, que asistía a la gente del lugar donde surgía. Por ejemplo, la caja de crédito Rosario empezó a funcionar, que es la primigenia acá en Rosario, empezó a funcionar en un centro cultural de la colectividad judía, en una habitación. En una habitación. En una habitación. Los primeros pasos. Exacto. Después de ahí alquiló otra habitación al centro cultural y se manejaban con vales. O sea, cada asociado de la caja de crédito tenía su cuenta, pero el manejo era depósito y retiro con vales. No con dinero en efectivo. No. O sea, hacían depósito en efectivo con las acciones que tenían de la caja de crédito. Todo eso se formaba un fondo que era prestable y facilitaba el movimiento económico de la gente, pero era todo con vales. De ahí, posteriormente, bueno, el movimiento fue haciendo que se tuviera que trasladar y terminó trasladándose ahí a calle Entre Ríos al 400. Y ahí empezó a surgir la idea de la necesidad de una entidad de segundo grado, porque ya eran muchas, prácticamente había 500, en el 58 había como 500 cajas de crédito aproximadamente, número más, número menos. Empiezan a manejarse ya no con vale, sino con la letra de cambio. La letra de cambio. Que fue la letra de cambio cooperativa, y después se llamaba también la orden de pago cooperativa, que fue una adaptación que se hace de la letra de cambio inglesa. Con el apoyo del gobierno de la provincia en ese momento, que era el gobernador, si no me equivoco, era Silvestre Beñis, se favorece la creación de la orden de pago acá en la provincia de Santa Fe. Entonces, ante el gran movimiento que tenían las cajas de crédito, se hace necesario y surge la idea de crear una entidad, como decía antes, de segundo grado, que fue el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El instituto actuaba era una caja compensadora de todo el movimiento de las cajas de crédito, que sería como un banco central.
que eso fue lo que empezó a herir los intereses, sobre todo porteños. Claro. Y entonces, ¿qué hacía el instituto? Actuaba como caja compensadora y con los depósitos ociosos que había, en aquellos pueblos donde no había asistencia crediticia, creaba una caja de crédito. Pero no, el instituto ponía las bases, pero eran los lugareños, o sea, la gente del lugar, los vecinos, quienes formaban el consejo de administración de la caja de crédito. Eso comienza incipientemente a manejarse, se hacen unas conferencias preparatorias, si no me equivoco la fecha, el 21 y 22 de junio del 58, que da lugar al Congreso de Cooperativas del 23 de noviembre del 58. Financiamiento solidario a lo largo de muchas décadas. En poco tiempo, la acción promotora del instituto contribuyó a crear una amplia red de cajas de crédito cooperativas, asentadas en centenares de pueblos y ciudades con verdadero sentido federalista y orientadas al desarrollo de las pymes urbanas y rurales. Con el instituto se inaugura la etapa del cooperativismo de crédito como sistema. Entre 1958 y 1966, el instituto fundó cerca de 1000 cooperativas en todo el país. Su proyección fue multitudinaria, surgiendo de sus filas esclarecidos dirigentes que desde la primera hora mostraron una inquebrantable voluntad de construcción. Amero Rusconi, Jacobo Amar, David Neistat, Florial Gorini, Tobías Feinberg, Nelson Giribaldi, Meyer Dubrovsky y Jacobo Lax, entre otros. Este último, quien en su momento ocupara la presidencia del instituto, dijo: el objeto principal de este instituto es centralizar, compensar y encauzar el movimiento emergente de las operaciones realizadas por las cooperativas asociadas, inspiradas en los nobles postulados de la cooperación, apoyando en cada momento las de producción, agropecuaria, extractivas, industrial, comercial, profesional, de vivienda, consumo, de crédito y todas las ramas que atañen al movimiento cooperativo, contribuyendo en todo sentido al progreso económico y social de las más vastas poblaciones del país. Pero un movimiento que se caracterizó desde su origen por una profunda vocación transformadora de la realidad, no podía dejar de soportar los embates de los sectores monopólicos. El primero de los ataques contra las cajas de crédito lo protagonizó en 1962, cuando no, el profeta neoliberal Álvaro Alzogaray, con su pretensión de que las cooperativas se inscribieran en el Banco Central y cumplieran con los mismos requisitos de capital y encajes establecidos para los bancos. A partir de ese momento se abrió un periodo de movilizaciones del cooperativismo en distintos puntos del país en defensa de las cajas, incluyendo gigantescas convocatorias en los años 64 y 65 en el Estadio Municipal de Rosario, en el Sport Club de Córdoba, en el Club Estudiantes de Tucumán y en los estadios Atlanta y Luna Park de Buenos Aires. El cooperativismo de crédito quiere volcar su capacidad constructiva y creadora no en su defensa, como lo tiene que hacer actualmente, sino en el desarrollo de su trabajo fecundo para el país y para su pueblo. Decenas de miles de personas, incluidos el presidente Ilia y el vicepresidente Perete, asistieron a esas concentraciones, presididas por el lema "En defensa del cooperativismo", por una ley para las cajas de crédito cooperativas. Allí alcanzaron su mayor liderazgo auténticos tribunos del cooperativismo como el entrañable Meyer y Don Amero. Esto es hacer patria, esto es, como se ha dicho aquí, esta fuerza poderosa que representa el cooperativismo de nuestro país.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos se crea en el año 1958. Exacto. Para ello hubo un congreso. Exacto, hubo conferencias preparatorias el 21 y 22 de junio, donde se fijaron las bases para la creación del instituto, y ahí se llama a un Congreso Nacional de Cooperativas para el 23 de noviembre del 58, que es la fecha de fundación del instituto. El instituto tiene una particularidad, por lo menos hasta lo que conozco, y vos podés ampliarlo, que es que iba a respetar la regionalidad de los fondos, ¿no? Exacto. En lugar de generar una diáspora de capitales, lo que hacía era nuclear los capitales en las zonas, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, a lo mejor en el Chaco, Formosa, el norte de Buenos Aires, el litoral, y así. Eso permitía que el dinero estuviese en la región y se reinvirtiera en la región, lo que daba un crecimiento a las pequeñas, medianas industrias. Claro, porque el espíritu no era como la banca privada, sociedad anónima, que toma el dinero en las distintas zonas y lo manda a Buenos Aires. Claro. Sino que acá se tomaba los fondos de la zona, pero a su vez esos fondos quedaban en la zona, porque era para prestar a la gente local, a la gente de cada lugar. Al señor que tenía la panadería, al que tenía la tornería, al que quería generar un nuevo comercio, al pequeño productor, al que quería comprarse el tractor. Aparte de que las comisiones siempre han sido menores, y la tasa de interés también, antes de que el Banco Central avanzara y desintegrara el instituto, la tasa de interés era mucho más conveniente. Claro. Lo que se tenía en cuenta justamente era el desarrollo local, no el desarrollo pensando en Buenos Aires. El desarrollar el país a lo largo, digamos, a lo ancho, a lo largo del país, que cada región pudiese, más allá de que tal vez con esos fondos no alcanzara, pero era el principio de poder lograr un crecimiento regional, el respeto por las regiones, ¿no? Y su producción. Por eso yo te mencionaba antes que en aquellos lugares donde no había una asistencia crediticia, ni nada, ni siquiera, como dije, el Banco Nación, el instituto creaba una caja de crédito, o sea, le daba el empujón, pero eran los vecinos los que integraban la comisión de esa caja de crédito. Y entonces, en vez de venirse mucha gente a Rosario o a la ciudad de Córdoba a depositar ahí el dinero y que ahí le pagaran, de esa época con cheque, lo que se hacía era, se tenía la caja de crédito y ahí se movía el dinero. Lo que pasa que por lógica necesitaban un empujón porque no tenían los medios. Entonces, en eso era la asistencia del instituto, que veía la necesidad de la gente y del lugar. Yo lo que quisiera, bueno, como hice también el día del acto del aniversario, mencionar a quienes fueron simplemente que fueron fundadores de la Caja de Crédito Rosario y del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Sí, mencionémoslo. Jaime Kramer, Marcos Gelman, Jaime Sepliarsky, Jacobo Kaplan, Jacobo Schwan, León Schuchman, Isaac Schmerkin, Moisés Scheinfeld, León Brufman, Ramón Zarza, Ligmaer Pablo, José Jacín, Humberto Das, David Shapira, Juan Barenboim, Manuel Streicher, Santiago Rueter, Manuel Stegman y Julio Samiter. Esa fue la primera comisión. No, fueron los fundadores. Los fundadores, porque incluso acá hay mucha otra gente que coadyuvó, ayudó, se hizo presente tanto en las conferencias preparatorias y en el día del Congreso, bueno, que incluso ayudaron anónimamente. Muchos de estos sí fueron parte del primer Consejo de Administración. Y una particularidad que tiene, que el instituto fue creado en Rosario. En Rosario, sí. En Rosario. Hoy el Centro Cultural de la Cooperación, que lleva el nombre de Floreal Gorini, que es uno de sus fundadores en Buenos Aires, hablo, ¿no? Sí. Posiblemente, como la mayoría de las cosas son más importantes en Buenos Aires. Claro, lo que pasa es que Dios atiende en Buenos Aires. Pero también está el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Centro Cultural de la Cooperación aquí en Rosario. Exactamente. Está sobre calle San Martín, entre 9 de julio y 3 de febrero. Exactamente. ¿Qué otras particularidades nos podés aportar en esta historia de tantos años del instituto?
Una de las características principales, o sea, que dijo el miembro informante, que no era casualidad, era mi papá, Moisés Scheinfeld, que fue el primer presidente del instituto. Él dijo que las cooperativas de crédito no han surgido de manera artificiosa, sino que era el resultado espontáneo de la necesidad de creación de organismos que transformaran las poblaciones, de aquellos lugares de reducida cantidad de instituciones bancarias en autoabastecedoras del crédito de cada zona, organizadas democráticamente, por eso la importancia del vecino, confiando a los mejores vecinos su administración, orientando el crédito de acuerdo a lo que el sentir colectivo determina, porque era el Consejo de Administración o la Comisión de Asociados la que determinaba a dónde se orientaba el crédito de cada caja de crédito. Impulsando la economía, auxiliando hogares necesitados, creando hospitales y escuelas, mejorando sus servicios públicos, creando fuentes de producción y trabajo, combatiendo, en fin, la usura, que esa era una de las principales cuestiones que no permitían, después del golpe del 55, el movimiento económico del país. O sea, el fin era enfriar la economía que tenían. Por eso cuando surge todo esto, a su vez surge desde Buenos Aires un gran ataque. Y una de las cosas principales que incluso se mencionó en las conferencias preparatorias es: al pueblo le interesa saber qué se hace con sus ahorros, porque es el pueblo que tiene que determinar qué hacer, justamente en base a la función democrática que tiene el cooperativismo en sí. Es paradójico, pero en el año 1956 Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional, ¿no? El 55 el golpe de Estado, 56 el ingreso al Fondo Monetario Internacional como miembro, comienza la etapa de deudas que va a tomar la Argentina. A partir de ahí, deudas, pagos, intereses y demás. En el 58 se crea el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que es en defensa de esos recursos y de ese dinero y de poder preservar mínimamente el crecimiento regional de las empresas. Aparte porque, bueno, lo mencionaste al principio, el neoliberalismo o el liberalismo está en las antípodas del cooperativismo. Son dos sistemas económicos y sociales totalmente distintos, económico, social y cultural. Son refractarios, totalmente. Lo que pasa que, el capitalismo o el liberalismo toma el cooperativismo como una rueda de auxilio. Y nosotros los cooperativistas, y vos lo dijiste antes, sostenemos que el cooperativismo tiene que ser transformador de la sociedad. Porque tiene en cuenta al sujeto, al humano. Al individuo en el medio. Sí, lo tiene ahí, como un protagonista. Exacto. Y como un actor fundamental. Y como un centro de imputación de las bonanzas o beneficios del cooperativismo. Para su desarrollo individual. Se gesta, digamos, gesta en torno a esa misma producción, en el mutualismo, en el cooperativismo. No es un extraño que viene, toma dinero y consume nada más. Para mí es la médula de la alteridad que vos mencionabas. Pues yo no me puedo realizar si no me realizo con el otro. Exacto. Si no caemos en ahí hay alguna de las respuestas al título del ciclo. Del ciclo, exacto. Voy a leer algo que seguramente conocés profundamente, que es de los principios, la declaración de principios, la número 3, dice lo siguiente: en el entendimiento de que las diversas formas de gestión económica que asume la cooperación están vinculadas por un ideal y objetivos comunes, reafirman la necesidad de la unidad y cohesión del movimiento cooperativo, de la coordinación y complementación de sus actividades, de la solidaridad intercooperativa, y ratifican la voluntad del mantenimiento de lazos de amistad fraterna e intercambio económico, cultural y social con las cooperativas de los demás países del mundo. Yo mencioné la integración de Argentina a la ASI, que hoy preside Ariel Guarco. ASI es Alianza Cooperativa Internacional. Exacto. Y Cooperar, que es también un integrante de Edgardo Form, que es un gran orador. Cada vez que lo escucho es muy, si pueden buscar algún video en YouTube cuando él habla y demás, es un gran orador y un amante y un apasionado de la economía social que defiende.
Florial Gorini Perdón, decía... una cosita. Ariel Guarco es Sí. presidente de Cooperar. También, Argentina, claro. También. Y no, pero Edgardo Forón es un integrante de Cooperar, Sí, también, sí, el sí, vicepresidente. sí, sí. Ariel Guarco, como presidente de Cooperar, Fue elegido presidente de la ASI. que integra una cantidad de países y pueden buscar en la página. Yo no Sí, le voy a dar sí. estos datos porque el programa tiene un determinado tiempo y serían muchos datos, ¿no? Uno de los de las frases de Florial Gorini es que la batalla es cultural, ¿no? Exacto. Y que poder difundir esto, los principios del cooperativismo, del mutualismo, del asociativismo, que es una gran familia dividida en determinados segmentos porque tienen distintas características, pero un fin es el mismo, ¿no? Que es la construcción social, el crecimiento Claro, social. el y demás. ideal es el mismo. El ideal es el mismo. Que eso es lo que nos diferencia del liberalismo. Del liberalismo, totalmente. ¿Algún otro dato que...? No, te iba a leer los puntos fundamentales o objetivos principales que se establecieron en el Congreso Nacional de Cooperativas del 58, que yo cuando hice el raconto mencioné que estos puntos fueron plasmados en parte en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central durante el gobierno anterior, Claro. que estaban dentro de la proyecto de ley de entidades financieras que no se logró No sancionar. se logró sancionar. Exacto. Que perdió estado parlamentario, creo, ¿no? Exacto. Ujú. Pero se logró sí que algunos de esos puntos se incorporaron a la Carta Orgánica. En la autonomía del Banco Central. Exacto. Y esto es la piedra angular de lo que fue el Congreso Nacional de Cooperativas. Ujú. Son 5 puntos. Bien. Punto 1, control de la economía nacional por parte del Estado Ujú. en sus fuentes productivas, con la activa participación de las cooperativas, contribuyendo con ello al desarrollo de la iniciativa privada y de la industria nacional, Ujú. piedra angular de la economía del país y freno al capital monopólico, Ujú. poderoso obstáculo para el desarrollo de una economía progresista cuya orientación choca con la esencia misma del cooperativismo. Ujú. Punto 2, frente al creciente costo de vida, fíjate el Ujú. paralelismo actual, como consecuencia del proceso inflacionario, al deterioro de los términos del intercambio, a la descapitalización incesante del país y a la acción de las grandes monopolios especuladores, propugnar el desarrollo como medio y encontrar soluciones a esos problemas con el desarrollo, ya que el cooperativismo surge como contraposición a las grandes concentraciones del capital. Ujú. Punto 3, reforma agraria. Fíjate, Un la tema concentración actual Total. como instrumento para poblar y engrandecer el campo argentino, contribuyendo al desarrollo progresista de la economía nacional. Ujú. Punto 4, creación de una junta coordinadora intercooperativa para unir el movimiento cooperativo a lo largo y ancho del país. Ujú. Punto 5, creación de nuevas cooperativas, en especial las de crédito, según las distintas necesidades de la zona. Ujú. Por eso yo incluso tomé una parte como pilar de la concepción del instituto, fue la expresión que dijo, bueno, mi padre en las conferencias preparatorias: el pueblo que ahorra debe saber qué se hace con sus ahorros. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en correlación a la expresión, allí donde existe una necesidad, existe un derecho, Ujú. el Instituto Movilizador Cooperativo, reitero, y esto lo que en base a todo lo que he estado viendo todos estos años me hace pensar lo siguiente, que el instituto en su momento nace bajo la premisa: allí donde existe una necesidad social, económica y de desarrollo, debe existir una organización cooperativa que aúne los esfuerzos de los sectores populares de la producción y de los servicios para lograr no solo el desarrollo de los mismos, sino que dicho desarrollo lo sea teniendo en cuenta el desarrollo del individuo en toda su capacidad como tal. Claro. Es la idea del desarrollo integral Claro. de la persona, de la familia, de la sociedad y de la localidad. Está ahí, los principios apuntan a eso. Claro, es un gran sentido humanista esto. Edgardo Form hace un recorrido extenso, no voy a leer eso, pero en el final de su pequeño prólogo dice: el propósito de esta publicación es nutrir a los dirigentes actuales y a las generaciones futuras de cooperativistas con un material de profundo contenido doctrinario,
un insumo indispensable para enriquecer su formación y pertrecharlos, de pertrecho, con un bagaje argumental que les permita ubicarse frente a los desafíos de la economía social y solidaria. Asimismo, en este aniversario redondo, rendimos homenaje a los fundadores y a los sucesivos consejos de administración del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, cuyo legado está presente en las numerosas realizaciones de nuestra institución y muy especialmente en el pensamiento que nos enorgullecemos en compartir a través de estas páginas. ¿Algo que agregar? ¿Algo decías? Yo me refería recién en el corte a la importancia que tiene un ciclo como este, que tiene las ediciones que hace del COP, para hacia afuera de lo que es el cooperativismo, o lo que es la institución, el instituto o el único banco cooperativo que quedó, que es el Credicop, hacia afuera sino hacia adentro. ¿Por qué? Porque la gente joven no tiene noción que son 60 años de historia y de coherencia, que ahí está el meollo de la cuestión. Son 60 años de estar peleándola, porque siempre se estuvo lamentablemente dentro de un sistema liberal o capitalista. Entonces, por tener que pelear constantemente frente al avasallamiento que pretenden hacer los bancos privados a través del Banco Central actualmente, que está en manos de ellos, del gobierno, que responde a todo un lineamiento, una ideología, podríamos llamarla ideología capitalista o neoliberal. Entonces, la importancia de todo esto es llegar hacia afuera de las instituciones nuestras y llegar a la juventud. Es fundamental. Porque si no se tiene los pies parados sobre la historia, y para mí, bajo el concepto que la historia es lineal, no es que se cortó acá y después pensó otra historia, no, es lineal el curso de la historia. Sí, tiene atravesamientos, discontinuidades, claro, pero sigue siendo lineal. Sí. Y con el mismo espíritu que se fundó el instituto hace 60 años, es con el cual se ha seguido avanzando y batallando y peleando contra los intereses que no quieren que exista el cooperativismo. Así es. Daniel Scheinfeld, muchas gracias. No, gracias. Creo que uno de los temas que se desprende de esto es poder hablar del consumo acrítico. Cuando vos hablabas de jóvenes y demás, hay una idea de consumo que está muchas veces producido con cierto impulso, de manera incontrolable, tener en lugar de ser. Exacto. O tener algo para poder ser determinada cosa, ¿no? Y creo que desde el cooperativismo, desde la economía social, se propone un diseño totalmente distinto de lo que es la economía. No apunta a no tener, pero a tener con un conocimiento de qué vas a adquirir, ¿no? Y de que yo solo me reitero y vuelvo a lo que vos hablaste de la alteridad, y que yo solo, la persona o el individuo, no se puede realizar sin el otro. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Primer programa de otredad, o también, como decía él, alteridad. Son dos palabras que se unen, son imposibles pensarlas separadas. Y bueno, espero que les haya gustado y seguimos con el ciclo adelante.